Son una vergüenza para la familia, sáquenlos de aquí antes de que alguien los vea. Eso fue lo que dijo mi madre sobre mis hijos, sus nietos. Y no los susurró. Lo dijo en su jardín, a plena luz del día, con una mano en sus perlas y la otra sosteniendo una copa de vino. Mi hijo tenía 10 años, mi hija 7, y estaban sentados en los escalones del porche dibujando en silencio sobre servilletas porque olvidamos empacar libros para colorear. Mi padre no dijo nada, solo asintió una vez y apartó la mirada, como si, al no hacer contacto visual, la vergüenza no le perteneciera. Me quedé quieta, como si mi cuerpo hubiera olvidado qué hacer. A la mañana siguiente me dieron un ultimátum durante el desayuno. Mi madre dobló su servilleta de tela perfectamente por la mitad antes de hablar. Lena, amo a tus hijos, pero no todos necesitan verlos. Pagaremos por un internado, algo discreto. Puedes quedarte aquí y ser parte de la fundación nuevamente, pero necesitas hacer lo que es mejor. Mejor para ellos significaba silencioso. Significaba invisible. Significaba que tus hijos no encajan en la imagen que construimos. Porque mi hijo tenía TDA, porque mi hija a veces tenía crisis, porque no estaban vestidos con suéteres a juego y no se sentaban con las manos cruzadas en la mesa, querían la ilusión, no la realidad. Y yo tenía una opción. Podría haber discutido, podría haber llorado, podría haber tratado de educarlos de nuevo, como lo había hecho tantas veces antes. Pero en cambio, dije, está bien. No expliqué lo que eso significaba. Simplemente acosté a mis hijos esa noche, besé sus frentes y susurré, son perfectos. Y luego me puse a trabajar. Porque pensaron que me iría en silencio. No tenían idea de que me llevaría todo conmigo. No sabían que yo manejaba sus cuentas digitales, no sabían que tenía un poder notarial sobre las propiedades de medios de mi padre, no sabían que la mayor donante de la fundación había cambiado silenciosamente su domicilio legal a mi apartamento el año pasado por razones fiscales. No lo sabían porque nunca preguntaron. Asumieron que yo era solo la hija que hacía que las cosas se vieran bien. Pero la verdad, yo era la columna vertebral de su imperio. Y cuando me retirara, todo comenzaría a desmoronarse. No fui criada por malas personas. Fui criada por personas perfectas. Del tipo que organizaba subastas de caridad, pero solo posaba para fotos con ciertos invitados. Del tipo que donaba a causas siempre que hubiera cobertura de prensa y una placa. No decíamos cosas como terapia. No mencionábamos la discapacidad. No incomodábamos a la gente. Sonreíamos. Éramos elegantes. Éramos curados. Al crecer, aprendí a ser buena en las cosas que se veían bien. Bailaba. Sonreía cuando me lo pedían. Planchaba mis faldas plisadas. Estudiaba lo que me decían que estudiara. Y cuando me casé con alguien que aprobaban, se felicitaron como si hubieran cerrado otro trato comercial. Pero cuando me divorcié de él 5 años después, luego de que me dejara con 2 hijos y una montaña de facturas sin pagar, las felicitaciones se convirtieron en silencio. Me convertí en una complicación. Y peor aún, mis hijos no encajaban. Mi hijo Noah es brillante, cinético, emocional, ruidoso de la mejor manera. Puede decirte el ciclo de vida de una rana y toda la tabla periódica, pero se olvida de atarse los zapatos. Habla rápido cuando está emocionado, se distrae con las texturas, golpea su lápiz con ritmos que solo significan algo para él. Para mí, es una maravilla. Para ellos, es un problema. Mi hija June es tierna, del tipo de niña que siente las cosas hasta los huesos. Llora cuando ve animales en jaulas, se siente abrumada por la música alta, necesita más tiempo para entrar en confianza. Dibuja historias enteras en silencio y luego me entrega páginas con personajes que tienen mis ojos. Para mí, es mágica. Para ellos, es frágil. Intenté protegerlos. Cuando los visitaba, empacaba juguetes silenciosos, les enseñaba modales, los observaba como un halcón, lista para interceptar el juicio antes de que aterrizara. Pero siempre lo hacía. Mi madre una vez miró a Noah durante la cena y dijo, tal vez solo es indisciplinado. Y cuando June lloró después de sentirse abrumada por una habitación llena de gente, mi padre negó con la cabeza y murmuró, demasiado sensible como su madre. Nunca lo dijeron directamente, pero lo escuché en cada pausa. No los estás criando bien. No son como nosotros.
Tal vez no pertenecen aquí. Así que cuando me dieron ese ultimátum final, internado o fuera, no grité. Finalmente los escuché por lo que realmente eran. Y en ese momento tomé una decisión. Si tenía que elegir entre proteger la alegría de mis hijos o proteger la imagen de mi familia, no había elección. Nunca volverían a hacer que mis hijos se sintieran pequeños. Y estaban a punto de aprender lo que sucede cuando la hija invisible finalmente aparece. No cerré la puerta de golpe cuando me fui. No hice una escena. No publiqué un mensaje. No se lo dije a una sola alma fuera de mi amiga más cercana. Simplemente empaqué las cosas de mis hijos mientras aún dormían, dejé una nota doblada en el mostrador de mármol y me fui antes del amanecer. La nota decía: gracias por su oferta. La rechazamos. Para el mediodía de ese día, ya había congelado 2 cuentas familiares internas, cuentas que administré silenciosamente durante años bajo sus nombres, pero a través de mi acceso. No robadas, no ocultas, solo pausadas. Porque la fundación que dirigíamos tenía 3 cofirmantes, mi padre, mi madre y yo. Y en el segundo en que sentí que mis hijos ya no estaban seguros bajo su techo, inicié mi derecho legal a congelar temporalmente las transacciones en espera de una auditoría independiente. Era algo que yo misma había escrito en los estatutos años atrás, después de notar alguna contabilidad creativa. Lo olvidaron. Porque olvidaron lo que realmente valía. Las llamadas comenzaron esa noche. Mi padre primero. Controlado, mesurado. Lena, tenemos que hablar. Algunos de los proveedores dicen que no han recibido el pago final. No estamos seguros de qué está pasando, pero supongo que es un error técnico. Sin mención de la nota. Sin mención de mis hijos. Solo el dinero. No respondí. Luego los miembros de la junta comenzaron a llamar. 2 de ellos enviaron correos electrónicos preguntando si tenía conocimiento de la situación. Uno de ellos incluso dijo: teníamos la impresión de que todavía supervisaba las relaciones con los donantes. Sin usted, algunas cosas se han estancado. Exactamente. Porque mientras posaban para entrevistas, mientras entregaban becas con las cámaras grabando, mientras aceptaban elogios de donantes que nunca conocieron a los destinatarios, yo era la que escribía las cartas. Yo era la que llevaba los libros. Yo era la que respondía a los correos electrónicos de medianoche de personas en crisis. Ellos construyeron la marca. Yo hice el trabajo. Y ahora el trabajo había abandonado el edificio. En 48 horas, 3 pagos fueron rechazados. Una estudiante becada llamó llorando porque no le pagaron el alquiler a tiempo y no había recibido respuesta de la oficina. Mi madre había reenviado el correo electrónico a su asistente con una línea: ¿podemos retrasar esto hasta el próximo trimestre? Su tono se sentía autoritario. Vi el mensaje porque la asistente y ella fue la primera persona en comunicarse en silencio y decir: ¿qué está pasando? Se siente como si todo se estuviera desmoronando. Lo estaba. Pero no porque yo hubiera roto algo. Simplemente dejé de sostenerlo. Todavía no se habían disculpado. No preguntaron dónde estaba. No preguntaron si mis hijos estaban bien. No preguntaron si me había dolido lo que dijeron. Solo querían que las cosas volvieran a ser como eran. Pero lo que pasa con el silencio una vez que dejas que hable por ti, lo dice todo. Mis padres siempre pensaron que era obediente. No porque fuera débil, sino porque nunca me opuse en público. Confundieron el silencio con la sumisión. Pero mientras actuaban para los donantes y los periódicos, yo estudiaba contratos, aprendía sistemas, construía relaciones con las personas que realmente hacían que las cosas se movieran. Y ahora estaba a punto de retirarme de cada cosa que una vez mantuve unida. El primer paso fue legal. Me reuní con mi abogada, Miriam, una mujer tranquila con una mente más aguda que la de la mayoría de los políticos. Revisamos la estructura de la fundación, las cuentas fiduciarias, el fondo de inversión multifamiliar que ayudé a organizar 5 años atrás. Levantó una ceja. Entiendes que no eres solo una participante aquí, dijo. Tienes autoridad. Autoridad real. Lo sé, dije. Simplemente nunca la usé. Bueno, estás a punto de hacerlo. Presentamos avisos formales a todos los socios y patrocinadores de la fundación.
Renunciaba a todos los roles de inmediato. Renunciaba a mis derechos de cofirma y solicitaba una auditoría externa de toda la actividad financiera relacionada con los donantes en los últimos 2 años fiscales. No porque estuviera acusando a nadie, sino porque ya no confiaba en nada que tuviera sus nombres. Luego vino el paso público. No escribí una denuncia. No fui a la prensa. Hice algo mucho más simple y mucho más devastador. Publiqué una sola declaración tranquila y profesional en LinkedIn. Decía, después de 12 años de trabajar entre bastidores en la Fundación Nombre, he decidido retirarme. Estoy orgullosa de la comunidad que hemos apoyado. Espero construir algo más transparente, inclusivo y humano. Eso fue todo. Sin barro, sin nombres, sin drama. Pero se extendió como la pólvora. Porque cualquiera que hubiera trabajado con nosotros sabía lo que realmente significaba esa declaración. Mi bandeja de entrada se inundó, antiguos becarios, donantes, voluntarios. Un mensaje destacó: eras la única razón por la que me quedé tanto tiempo. Siempre me pregunté cómo sonreías a pesar de todo. No respondí. Porque ya no necesitaba explicarme. Mis padres no llamaron. Pero su silencio se volvió frenético entre bastidores. Escuché a través de un proveedor que mi madre había tratado de reasignarme públicamente. Afirmó que me estaba tomando una licencia para concentrarme en mi familia. Respondí con una oración, enviada a través de legales: por favor, dejen de tergiversar mi situación laboral. Ya no estoy afiliada a su organización. No era una amenaza. Era un muro. Y esta vez no pudieron escalarlo. Pensaron que estaba fanfarroneando. Incluso después de los avisos legales, incluso después de la publicación de LinkedIn, incluso después de que me retiré de cada firma y cada inicio de sesión, todavía asumieron que regresaría. Que me calmaría. Que una vez que me sintiera mejor, volvería a mi lugar detrás de la cortina. Pero no estaba enojada. Había terminado. Las grietas se convirtieron en titulares. Primero un retraso en los desembolsos de becas. Luego una corrección pública emitida por uno de los patrocinadores más grandes de la fundación, distanciándose de la Junta. No dije una palabra, pero otros sí. Los donantes notaron que la voz detrás de los correos electrónicos se había ido. Los voluntarios notaron que nadie respondía a las solicitudes urgentes. Los antiguos socios comenzaron a retirarse en silencio, diciendo: avísennos cuando Lena regrese. Excepto que no lo haría. Y por primera vez mis padres se dieron cuenta de algo que nunca habían admitido en voz alta. Yo no era solo parte del sistema. Yo era el sistema. Mi madre trató de recuperar la imagen. Publicó una declaración sobre la realineación del futuro de la fundación con los valores modernos, que era solo su forma de decir: por favor, no nos pregunten qué pasó. Mi padre, como era de esperar, permaneció en silencio. Ese siempre fue su papel, el hombre firme en segundo plano. Pero sin mí, el fondo comenzó a desmoronarse. Comenzaron las auditorías internas. 2 exempleados presentaron quejas sobre la cultura laboral hostil. Un podcast que una vez elogió su filantropía ahora transmitió un episodio llamado «Cuando la buena óptica oculta raíces podridas». Y aún así, no dije nada. Porque la venganza no era mi objetivo. No necesitaba destruirlos. Solo necesitaba dejar de protegerlos. Y sin mi silencio, sin mi trabajo, sin mi nombre flotando silenciosamente detrás de sus pulidos comunicados de prensa, su historia se desentrañó por sí sola. Luego vino el movimiento final. La casa que pensaron que había olvidado hace años. Transfirieron parte de la propiedad de una de sus casas de vacaciones a un fideicomiso familiar destinado a futuros retiros de nietos. Algo poético y performativo. Pero yo figuraba como copropietaria. Y ahora ya no lo necesitaba. Así que vendí mi parte a una organización sin fines de lucro que organiza retiros inclusivos para familias con niños neurodivergentes. Mi abogado se encargó de todo. Cuando se completó el papeleo, el nuevo copropietario le informó a mi madre que la reunión anual solo para fundadores ya no podía celebrarse en la propiedad sin un acuerdo de uso. Estaba lívida. Me llamó la primera vez en meses. Buzón de voz, por supuesto. Estás fuera de control, Lena. Esto no se trata de los niños.
Se trata de castigarnos. Lo reproduje 2 veces y luego lo borré. Porque no era un castigo. Era permiso. El tipo de permiso que había esperado demasiado para darme. Solían decir que era sensible, demasiado emocional, demasiado reactiva. Pero todo lo que hice fue retirarme. Y cuando me fui, también lo hizo todo lo que construyeron sobre mí. El colapso no se ve como la gente espera. No es dramático. No es instantáneo. Es lento, vergonzoso, revelador. Y siempre comienza en silencio. El sitio web de la fundación comenzó a fallar. Su asistente, la que solía reenviarme todas las preguntas difíciles, renunció sin previo aviso. La recaudación de fondos de verano que habían estado planeando se canceló cuando su mayor patrocinador corporativo se retiró, citando preocupaciones de alineación interna. Comenzaron a circular rumores. No de mi parte, no de ninguna fuente pública, sino de las personas que habían trabajado con nosotros durante años, que ahora susurraban la verdad entre copas de vino y inauguraciones de galerías. ¿No era Lena la que realmente dirigía las cosas? ¿Por qué se fue? ¿Sabes que ni siquiera estaba en los retratos familiares? No estaba en esas fotos, ni una sola vez. Incluso durante las galas que coordiné, las recaudaciones de fondos que organicé, las cenas de premios que escribí, siempre me mantuvieron fuera del encuadre. No tenía suficiente estilo, no era fotogénica, demasiado sencilla. Mi madre una vez me recortó de una foto y publicó el resto con la leyenda, agradecida por todos los que hacen posible esta misión. Ahora ya no podían esconderse detrás de las leyendas. Las grietas llegaron a la atención pública cuando un periodista, uno que había cubierto nuestra fundación antes, escribió un artículo de opinión titulado «Cuando los fundadores callan, un legado que se deshace en tiempo real». El artículo nunca mencionó mi nombre, pero no era necesario. Detalló discrepancias en los informes financieros, destacó la falta de liderazgo, cuestionó la repentina desaparición de la persona ampliamente considerada como el pegamento detrás de la organización. Se comunicaron conmigo para hacer comentarios. Me negué cortésmente. Porque no estaba interesada en quemar nada. Simplemente dejé de sostener un fósforo para ellos. Mientras tanto, mis hijos estaban prosperando. No más visitas con juicios susurrados. No más viajes en auto a casa después de eventos forzados donde June lloraba y Noah rebotaba frustrado por contener todo. Teníamos paz. Teníamos normalidad. Y vi algo que no había visto en años, mis hijos sonriendo sin dudarlo. Una tarde Noah me preguntó ¿por qué ya no vamos a casa de la abuela? Hice una pausa y luego dije, porque el amor no debería tener condiciones. Él asintió. No volvió a preguntar. Los niños entienden la verdad mejor de lo que pensamos. De vuelta en su mundo, mi madre envió un correo electrónico final. Asuntos familiares. Su mensaje fue corto. Creo que es hora de que tengamos una conversación. Ha ido demasiado lejos. Ven a cenar este domingo. Solo tú sin niños. Arreglemos esto. No respondí. Porque mis hijos no eran negociables. Y la cena no iba a arreglar lo que años de desestimación habían roto. Para ellos el colapso significaba perder influencia, perder donantes, perder prestigio. Para mí el colapso fue finalmente ponerme derecha y darme cuenta de que había estado encorvada durante demasiado tiempo solo para encajar en una imagen que nunca tuvo espacio para mí. No reconstruí mi vida por ira. La reconstruí por alivio. Porque una vez que te alejas de las personas que solo te valoran por el silencio, empiezas a recordar cómo suena realmente tu voz. Tomó tiempo, pero pieza por pieza comencé a llenar el espacio que dejaron con personas, propósito y paz. Cosas por las que no necesitaba disculparme. Comencé a trabajar con una organización sin fines de lucro local, una que no organizaba galas de etiqueta ni nombraba alas en honor a los donantes. Dirigían programas para niños con diferencias de aprendizaje, familias como la mía, madres como yo. Nadie me preguntó si mis hijos eran demasiado ruidosos. Nadie dijo, ¿puedes sentarte atrás? Nadie dijo, no encajan. Dijeron, perteneces aquí. June comenzó a dibujar de nuevo mundos enteros en papel, como solía hacerlo. Les dio a sus personajes nombres suaves como Esperanza, Silencio y Brillante.
Me dijo que los silenciosos siempre eran los más fuertes. Noah comenzó a escribir poemas en un cuaderno de composición que aún no quería que yo leyera. Golpeaba ritmos en la mesa como música que solo él entendía. Por primera vez, no estaba tratando de cambiarlos. Estaba aprendiendo de ellos. Comencé a organizar pequeños talleres para padres. No conferencias, solo espacios honestos. Hablábamos sobre la culpa, la vergüenza, la presión de hacer que nuestros hijos encajaran en cajas para las que nunca estuvieron destinados. Algunos de ellos lloraron. Algunos de ellos exhalaron como si fuera la primera vez en meses. Cada vez les recordaba que nuestro trabajo no es arreglar a nuestros hijos para que encajen en el mundo, es construir un mundo que se adapte a ellos. Una tarde recibí una carta por correo. Sin remitente. Dentro había un recorte del artículo de opinión original, el que hablaba de la caída de la fundación, con 3 palabras garabateadas con letra desconocida en la parte inferior: te vemos. Sonreí. Porque eso era todo lo que siempre quise. No atención, no venganza, solo ser vista por el trabajo, por el amor, por la fuerza que se necesita para alejarse y construir algo nuevo con las manos aún temblorosas. Ya no hablo de mis padres. Cuando la gente pregunta, digo, no somos cercanos. Y eso es suficiente. Porque no estoy aquí para demostrar nada. Estoy aquí para vivir una vida que no me obligue a elegir entre la dignidad de mis hijos y la comodidad de otra persona. La mujer que intentaron borrar echó raíces. Construyó un hogar, un propósito, una comunidad. Y todos los días me despierto y me recuerdo a mí misma, esta vida no vino de ganar, vino de alejarme. Guardé la carta, la que dejaron en el mostrador el día que me dieron el ultimátum. Estaba escrita a mano inusualmente con una letra cursiva pulcra y palabras frías. Esta casa tiene reglas y si no puedes controlar a tus hijos, entonces tendrás que encontrar otro lugar que acepte eso. No la firmaron. No era necesario. Su mensaje era claro. Eres bienvenida, pero solo si eres silenciosa. Tus hijos son bienvenidos, pero solo si desaparecen. La doblé y la coloqué en un pequeño sobre guardado en un archivo que ya no abro. No porque me aferre a la amargura, sino porque nunca quiero olvidar el momento en que los elegí por encima de todo lo demás. Vivimos en una casa pequeña ahora. No una mansión, no una obra maestra curada. Un hogar. Hay huellas dactilares en las ventanas, libros en cada rincón, ruido, risas, algún que otro arrebato. Todo humano y sagrado. Mis hijos tienen amigos que los entienden, maestros que los ven, una madre que no se disculpa por ellos. Y yo tengo mañanas sin nudos en el estómago, tardes sin preparar explicaciones, noches en las que duermo sin ensayar conversaciones en mi cabeza. La gente todavía pregunta sobre el pasado. ¿Crees que tus padres te extrañan? ¿Saben lo que perdieron? Siempre hago una pausa. Porque el duelo es algo extraño. No viene con un cierre, solo con distancia y claridad. Y una elección cada día, de construir algo nuevo o permanecer enterrada en lo que nunca fue mío para cargar. Así que digo, no sé si me extrañan, pero ya no extraño fingir que importaba. A veces veo mi reflejo en el espejo y pienso, esta es la mujer que no creían que sobreviviría sin ellos. Se ve diferente ahora. No más ruidosa, no más enojada, solo completa. Y esa es la verdad silenciosa que nunca vieron venir. Pensaron que echarme me rompería. Pero me liberó. Porque nunca estuve destinada a ser lo suficientemente pequeña como para caber en su marco. Estaba destinada a ocupar espacio con mis hijos a mi lado y nuestras vidas plenas, desordenadas y brillantes que se extendían mucho más allá de los muros que construyeron. Una vez estuve en su casa, sosteniendo la mano de mi hija, preguntándome si el amor significaba encogerse para que otros pudieran sentirse cómodos. Ahora la veo correr por el patio que llamamos nuestro con el cabello alborotado, el corazón firme y sé la respuesta. El amor se expande. El amor sostiene. El amor nunca amenaza con echarte por ser exactamente quien eres. Y nunca más elegiré el silencio por el simple hecho de seguir siendo invitada. Porque no necesito un asiento en su mesa. He construido la mía propia. Y la gente en ella me ve. Se queda. Y ese es el único legado que vale la pena transmitir.